estamos haciendo. Y fundamentalmente porque queremos, y Paula lo venía diciendo, en este año, precisamente en estos meses, alentar a nuestra militancia. Y nosotros modestamente es el aporte que podemos hacer. Desde el Patria queremos reforzar los programas y los objetivos que tenemos desde un inicio, dándole a la militancia herramientas para que puedan conocer, puedan trabajar en el territorio, en la universidad, en el sindicato, en donde ejerzan su militancia, porque en realidad hay hay muchos obstáculos, muchos desafíos y muchos problemas, pero también tenemos muchas cuestiones que están muy incentivando, y no podemos dejar de ver también lo bueno. Esto es una de las cosas que lo vamos a necesitar estos meses, precisamente, saber que las cosas se pueden hacer, que derribamos obstáculos, derribamos piedras, como decía el padre Paco el otro día en la misa, y podemos lograr lo que tanto soñamos, ¿no? Por eso estas compañeras que hoy están acá, y las que están en el Zoom, les vamos a dar también la voz para que la circulemos y comentemos nuestros desafíos y nuestras propuestas, y también por ahí cómo salir de todo esto. Creo que esto es lo que estamos queriendo proponer en este cierre de seminario. Les cuento que en el aula virtual subí la exposición que hizo Vanessa Siley, la diputada nacional por la provincia y secretaria general de CITRAJU, precisamente hablando de neocolonialismo en el Vaticano, y con una propuesta de crear un observatorio en relación a eso. Creo que fue muy interesante. Y bueno, fue una forma de tenerla hoy acá a través de ese video. Por otro lado, la otra que tenemos viajando es nuestra querida María Rosa Martínez, que está volviendo en este momento de México y en el avión no puede ingresar al Zoom, como lo ha hecho en todas las clases previas, pero le subimos a la página el manifiesto creado en esta internacional feminista, que es la primera reunión internacional que se ha realizado en el continente, bueno, en América del Sur y el Caribe. Así que esos son materiales importantes. Y también las políticas, programas y cuestiones que están desarrollándose en la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Mujeres y Diversidad, del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, dicho todo esto, y siendo las 18:22, yo miro para arriba, por arriba tenemos la pantalla. Acá estamos sentadas nosotras, es un poco, es un lío, pero estamos todas, ¿eh? Y sí, ahora te muestro de acá. Te veo cómo están todas. Y bueno, Casa Patria Moreno, Casa Patria Chaco, que han estado muy presentes, también pueden pedir, podemos darles también el lugar para que puedan intervenir en esta conversación que estamos teniendo. Así que bueno, dicho esto, ¿con quién arrancamos? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. A ver, Araceli, vos que estuviste en la primera. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No sé dónde mirar. Acá miró. Bueno, Casa Patria Chaco, Casa Patria Moreno, queridas compañeras, gracias por el aguante siempre. No sé cómo hicieron para llegar ahí, porque les cuento que el oeste está paralizado porque no funcionan los colectivos. Pero bueno, ahí están las compañeritas haciendo el aguante, gracias. Bueno, y a todas, todos. A ver, yo le escuchaba a Judith cuando decía que estábamos complicados y complicadas por la realidad política, etc. Bueno, sí, claro, es un año de elecciones, las internas están al rojo vivo, eso ya lo sabemos. Ahora, a mí me da la impresión
y tal vez las compañeras de Moreno y las del Chaco también puedan dar su opinión después, que no pasa lo mismo en todos los territorios. A mí me da la impresión que cuanto más cerca estamos en ese territorio, más cosas hacemos. Quiero decir, me da la impresión que si uno mira la realidad desde el ámbito nacional, incluso desde el ámbito, sobre todo la capital federal, que pareciera ser que es una suerte de microclima y encima creen que eso es la totalidad. Digo porque, a ver, en Moreno convocamos y las compañeras y los compañeros vienen. Digo, cuando fue la charla que dio Virginia en este seminario, llenamos la casa del partido. Y cuando, del PJ me refiero, ¿no? Que es donde lo hicimos. Y cuando convocamos a distintas actividades en el municipio y sobre todo en forma descentralizada, en los barrios, nosotros solemos hacer una cosa que se llama Amor por el Barrio. Y entonces nos juntamos, porque Moreno es muy grande, es casi la misma superficie que la capital federal, y entonces viajar es costoso, digamos, llegar de una punta a la otra. Y entonces tratamos de descentralizar. La verdad es que los vecinos y las vecinas se juntan, debaten, y no sé si están tan preocupadas o preocupados por la internita. Digo, me parece que no. Y no porque en Moreno no haya interna, Dios mío, no se las pienso contar, pero claro que las hay, digo. Y es verdad que en este año electoral, bueno, no sé, el Consejo Deliberante se convirtió en una suerte de titanes en el ring. Yo creo que cada sesión que me toca presidir adelgazo 3 kilos, porque realmente, y se escucha debatir algunas cosas que no tienen nombre, pero bueno, me parece que nada, que yo insisto, lo que dije en la primera charla y lo quiero volver a repetir. Yo creo que llegó la hora de verdad de volver al peronismo en serio. Y volver al peronismo en serio es hablar de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y en la medida que nosotros nosotras dejemos que la interna nos coma la cabeza, bueno, quiere decir que estamos mal. Yo alterno situaciones de depresión y situaciones de ánimo. Pero cuando yo veo que el internismo y toda esta cuestión toma más protagonismo que lo otro, que las realizaciones, me planteo si no estamos al punto de la extinción. Y también me digo, como creo que Perón diría, bueno, si vamos a hacer esto, si vamos a hacer lo que es cualquier partido político neoliberal, liberal, si vamos a hacer esto, bueno, y por ahí está bien que nos extingamos. Y como yo no creo que seamos eso, yo creo que hay que volver a hablarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, de lo que somos. No somos un partido político. No somos siquiera un movimiento. Ser peronista es una forma de pararse en la vida. Ser peronista significa estar siempre del lado del más débil. Ser peronista significa no poder dormir tranquila si veo que a mi vecina le pasan cosas y la tengo que ayudar. Ser peronista es eso. Y es esto, creo, lo que estamos perdiendo, que no debemos dejarlo perder. Y acá apelo a la misión que Evita nos dio a las mujeres peronistas. Cuando dijo, trabajen por la unidad, cuiden la unidad, y dijo, cuiden la doctrina. Y cuiden la doctrina es esto, volverle a hablar a nuestros militantes que ser peronista no es estar desesperado por ocupar un lugar en una lista o para ocupar un carguito. Ser peronista significa vivir en nuestra comunidad con el criterio de que nadie se realiza solo si no hay una comunidad que se realiza. Cristina lo tradujo al siglo XXI y dijo, la patria es el otro. Pero es eso. Miren, si hay alguien que todo el tiempo nos está hablando de peronismo es Cristina.
sin necesidad de nombrar a Perón cada 5 minutos ni a Eva cada 5 minutos, pero lo hace. Cuando presentó el libro, sinceramente, recuerdo que planteó la necesidad de, no me acuerdo cómo dijo, si un nuevo contrato social, un pacto social, la verdad no me acuerdo cómo lo dijo, pero fue eso. Y la verdad que lo último que dijo Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, cuando lo presentó el 1 de mayo del 74, presentó ese modelo que no es una bajada de línea teórica, es además una metodología de construcción. Y dijo eso, y Cristina lo vuelve a decir ahora, es necesario hacer un nuevo pacto social donde participemos todas y todos los sectores de la nación. Cuando Cristina dice la patria es el otro, está diciendo esto. Recuperemos la mística de ser peronista. Insisto, no es ser parte de una lista, no es ocupar un carguito, es vivir solidariamente con nuestra comunidad. Es una forma de vida. Yo no sé cómo transmitirles esto, pero creo que si de verdad las mujeres no cumplimos el rol que Evita nos dio de cuidar la doctrina, y cuidar la doctrina es esto. Cuidar la doctrina es recordar todo el tiempo quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, pero en la forma que el peronismo tiene. Porque si nos vamos a convertir en un partido liberal como cualquier otro de los que existen, bueno, por ahí será que llegó nuestro fin. Yo creo que no. Pero creo que ese es el punto de gravedad al cual hemos llegado. Cuando Cristina dice, tomen el bastón de mariscal, no está diciendo, rómpanse a piñas para ocupar un lugar en una lista. No está diciendo eso. No está diciendo, nos enfrentamos al que tenemos en otra línea distinta dentro de nuestra propia fuerza para matarlo y ocupar nosotros nuestro lugar. No está diciendo eso. Está diciendo, tomemos el bastón de mariscal para recuperar el peronismo y no nos dejemos ganar, como decía Evita también, y se los dijo a las mujeres en su momento. Cuando les dijo, miren, va a haber muchos que se van a meter en nuestro movimiento y van a repetir nuestro discurso, porque si de verdad dicen lo que ellos piensan, obviamente no, el pueblo no los va a seguir. Entonces es muy probable que se metan dentro de nuestro movimiento. Y es muy probable que repitan nuestro discurso. Pero ojo con eso. Y entonces dijo Evita, ¿cómo los distinguimos? Si están adentro de nuestro movimiento, si hablan lo mismo que nosotros. Bueno, ¿cómo los distinguimos? Los distinguimos como obran. Y como obran es lo que yo les dije antes. Es una forma de estar parada en la vida, ser peronista. Es una forma de no perder la sensibilidad y la conmoción que nos produce ver cuando hay otros que sufren. Y esto no hay cargo alto que te lo haga a menguar. Y si te empieza a menguar, empieza a preguntarte qué te está pasando. Miren, a mí me pasa todos los días. Yo vuelvo feliz del Consejo Deliberante cuando logré alguna cosa que creo que hace feliz al otro. Por ejemplo, viene una señora que trabaja en la limpieza y me dice, puedo cambiar el horario porque tengo que ir a trabajar a no sé dónde y entonces no sé qué. Entonces digo, bueno, déjame ver, miro, se organiza, se puede organizar, bueno, entonces vuelvo y le digo, sí, se puede, podés hacerlo. Y está feliz, y yo vuelvo feliz. Si me paso todo el día firmando pelotudeces, como suele pasar, como decía Perón, ¿no? La tarea gallinacia de gobernar. Decía Perón, Dios me libre de la tarea gallinacia de gobernar, que era gallinacia de gobernar, que era firmar 1500 decretos por día, pobre hombre. No, lo otro te hace feliz. Y es más, cuando no le podés resolver el problema a alguien, porque no somos tampoco Evita, entonces no siempre podemos resolverle el problema al otro. Bueno, le damos un abrazo.
mínimamente. Digo, si perdemos estas cosas, sí, nos convertimos en un partidito político como la cantidad de los que hay. Y yo creo que el peronismo está llamado a ser justamente un movimiento nacional, popular, que abarque a los más necesitados, que pueda dar respuestas. Ahora esas respuestas no se dan desde la actuación o desde el Instagram o desde la fotito que te sacás para mostrarle después a todos los demás que figuraste y fuiste a no sé dónde. Es en definitiva lo que se ha convertido en la política. Yo en el Consejo Deliberante hay un concejal de Juntos por el Cambio que prepara su discurso del tiempo justo para publicarlo en Instagram. Y el tipo lo hace. Y da su discursito, se filma, supongo yo, mientras está dando el discurso, o alguien lo filma, termina el discurso, se para y se va. Y después lo pone en el Instagram. Y bueno, y él cree que hace política. Está bien, cada uno hace política como puede. Ahora, no lo creamos nosotros. Que si lo creemos nosotros estamos en el horno. Recuperemos el peronismo. A ver, las internas van a pasar. Van a pasar. ¿Cuánto tiempo más podemos estar en este loquero? No mucho más. Bueno, octubre, ¿cuántos meses son? Estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, 5 meses. Las internas van a pasar, pero el peronismo no va a pasar. No va a pasar en la medida que se ancle en estos valores. Ahora, si se mimetiza con todo el resto, y entonces sí va a pasar. Y por ahí está bien que pase. Porque quiere decir que habrá cumplido un ciclo. Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así porque no veo otra fuerza que pueda ocupar ese lugar y contener a los más necesitados, a los más postergados, como lo ha hecho el peronismo. Al comienzo, en forma brillante. En otros tiempos, intermitentemente. Volvieron Néstor y Cristina y otra vez brillante. Y ahora estamos con, bueno, no sé, lo hacemos, como sea, pero lo hacemos. No hay otro que lo haga. Entonces creo que es nuestro deber tomar de verdad el bastón de mariscal que decía Cristina, y que es predicar en cada lugar donde estamos lo que significa ser peronista. Y no es muy complicado, ¿eh? Decía Perón, es una doctrina simple, clara, profundamente humanista y profundamente cristiana. Insisto, cristiana no como confesional, sino como filosofía de vida. Y digo, es esto lo que tenemos que hacer. Y lo hacemos dando charlas, pero también lo hacemos hablando con nuestra gente, y también lo hacemos resolviendo los problemas cuando podemos, y también lo hacemos cuando tenemos que decir, mira, no te lo puedo resolver, pero te prometo que me estoy ocupando. Eso me parece que es por ahí la cuestión y nada, y no engancharse tanto en, en la interna, en las redes, en la pavada de la foto. Digo, esto, saco una foto, me reuní con Virginia Franganillo. Y yo me imagino, la gente decía, ¿qué me importa? La fórmula. Sí, esta es la fórmula. Digo, en serio. El otro día fui a hablar a una exposición de fotos que hacían en la Universidad de Avellaneda. Era una exposición de fotos de Perón y Evita que era inédita. Divina las fotos. Bueno, entonces recorrí toda esa exposición. Yo nunca vi, no vi ni una sola en la cual Perón y Evita estuvieran sentados reuniéndose. Eran fotos de cosas que hacían. Un campeonato, no sé, obras, se inauguraban obras, se reunía con las mujeres, se reunía con los chicos. Ahora, yo no vi ninguna sentada diciendo, Perón diciendo, me reuní con Eva Duarte. La verdad, en serio, en serio. Entonces, nada. No, y fea y mal sentada. Digo, nada, me parece que va por ahí, recuperemos nuestro espíritu, recuperemos la mística y vamos para adelante porque hay mucha gente que lo necesita y de verdad necesitamos trabajar por la felicidad del pueblo. Aplauso. Gracias, Sara. Yo creo que antes de dar la palabra a Vir, a mí me gustaría que Lucía cuente, porque como dijo, tal como dijo Araceli, sobre las cosas que estamos haciendo, es bueno que también escuchemos a Lucía en relación al Ministerio
No, no, no. Toma. Presentate. Vení acá. Bueno, Vení acá. Pero hablar así en mi compu, no quieren hablar ahí, así yo puedo Ahí se mirar te ve. los chats. ahí está, ahí está. Sí, sí, ahí estoy. Ahí está, sí, porque así yo, pero yo no. Ah, pero no sé si está la cámara esa. Bueno, No, tenés que mirar ahí. Mirá ahí. No, pero la quiere usar ella. Ahí está. Ahora sí. No, no, ahí está la cámara. ¿Ahí me ven? ¿Me ven? ¿Me escuchan, compañeras? Qué genio que. Sí. Bueno, Se ve y se escucha perfecto, ¿eh? bueno, muy bien. Bueno, me presento, soy Lucía García Itzigson, directora de comunicación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Un nombre extenso porque, como dice nuestra ministra Estela Díaz, es política instituyente y hay que ser explicativas de lo que estamos haciendo, porque es todo nuevo esto, ¿no? Efectivamente es una experiencia de construcción institucional que tiene 3 años y poco, y que, bueno, ha sido muy ardua porque nos tocó la pandemia y porque, bueno, la novedad de las políticas de género genera muchas resistencias, como todas saben, en los sectores de derecha. Y bueno, y eso es como, ¿no? Hay que estar todo el tiempo, yo justamente desde la comunicación, la tarea nuestra es demostrar en qué le transformamos la vida a las mujeres y diversidades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Todo el tiempo dando cuentas, rindiendo cuentas de qué hacemos con las políticas que implica transformar las condiciones de vida de las bonaerenses. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Ahí se compartían algunos materiales de algunos de nuestros programas, el Comunidades sin Violencias, por ejemplo, que es un programa de transferencia de recursos del Ministerio, del Gobierno provincial a los municipios para que fortalezcan sus políticas de género. Entonces tenemos municipios que han creado sus equipos interdisciplinarios de abordaje de las violencias, que crearon grupos de masculinidades, porque también esa es otra línea de trabajo, trabajar con los varones que ejercen violencia, ¿no? Que es también una discusión en el feminismo, ¿no? Pero que ha demostrado que, como dice Nelly Borges de La Matanza, por lo menos te permite ganar tiempo, de mínima. Y en algunos casos, bueno, también transformar algunas conductas, ¿no? Y ese programa también tiene otra línea donde se refuerza la construcción de hogares de protección integral o de casas abiertas para las mujeres que están en las salidas de las violencias. Y una tercera línea, que es tal vez la más interesante, que propone salida laboral para las mujeres para que puedan tener autonomía económica, ¿no? Entonces, proyectos de capacitación, de formación, de cooperativismo. Porque en última instancia, si no hay autonomía económica, independencia económica, diría Perón, no hay soberanía sobre el propio cuerpo, soberanía política. Entonces, bueno, ese es uno de los programas, considero yo, más inteligentes que ha desarrollado el Ministerio en esta iniciativa de entender que estas cuestiones se atienden en el territorio, ¿no? Y no a control remoto desde la ciudad de La Plata. Y entonces lo que hay que fortalecer es que los propios municipios tengan sus instancias de atención y que se vuelvan necesarias, que se demuestre con los hechos que son necesarias y entonces se sostengan en el tiempo. El otro programa que habíamos incluido era las mesas Mi Pueblo, que tienen que ver con las mesas locales intersectoriales, que es una modalidad de trabajo en la provincia que tiene ya muchos años, que es el espacio que reúne a el conjunto de las instituciones y organizaciones que intervienen en el acompañamiento de las violencias y entonces,
Pero este programa Mi Pueblo se suma a lo que son las mesas locales de las localidades cabecera para tomar la situación y la realidad de los pueblos más pequeños, ¿no? En la provincia tenemos pueblos muy chiquitos, de 500 habitantes, por ejemplo, algunos. Abot, que estuvo la ministra el otro día, 600 en el último censo. Entonces, claramente ahí los mecanismos de intervención no pueden ser los mismos que en una ciudad grande, pero tampoco en una ciudad pequeña, ¿no? Qué sé yo, la tobillera, el dispositivo dual electrónico, que es un mecanismo de prevención cuando hay una perimetral, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de la perimetral, se le coloca ese dispositivo al agresor y un contradispositivo lo tiene la mujer. En los pueblos chicos está sonando todo el tiempo, porque el tipo se cruza la carnicería, qué sé yo. Claro, entonces ahí ¿cuál es la respuesta? Por ahí hay que pensar otro tipo de respuesta, ¿no? Y esto de pensar la política situada también es un desafío en una provincia como la nuestra, de 135 municipios, con realidades tan disímiles. Bueno, por eso digo, se van creando herramientas que van tomando esas situaciones y construyendo respuesta. Y el otro programa ahí que compartíamos es el Municipios por la Igualdad, porque mucho de nuestra política tiene que ver con la respuesta a las violencias por razones de género. Bueno, el femicidio, los travesticidios, transfemicidios siguen siendo un problema estructural en nuestra sociedad, aunque con algún descenso en los números, pero bueno, pero no responde solamente a las políticas públicas, ¿no? Es un fenómeno cultural muy profundo y muy difícil de erradicar. Pero el desafío es cómo construimos políticas para la igualdad, ¿no? Cómo vamos transformando esas condiciones de desigualdad que ponen a las mujeres, las exponen a situaciones de violencia y les damos como escenarios donde puedan construir autonomía, independencia, fortaleza, ¿no? Y entonces el Municipios por la Igualdad es un programa que va en el mismo sentido del Comunidades, que transfiere recursos, pero en este caso no para la atención de las violencias, sino para la promoción de políticas de igualdad. ¿Y esto en qué se traduce? Por ejemplo, proyectos de clubes deportivos que no tienen vestuario femenino. Entonces, digamos, de plano, las mujeres están excluidas de esas prácticas. A partir de que entonces se construye el vestuario femenino, se abre la posibilidad de que las mujeres puedan ir a jugar al fútbol o al vóley o a lo que sea en ese club, ¿no? El pensar los espacios de cuidados asociados a los espacios laborales, ¿no? Otra cuestión. Bueno, ¿qué pasa en los propios municipios? ¿Hay lugares para que las mujeres madres puedan dejar a sus hijos o hijas al cuidado y poder trabajar? Bueno, no en todos hay, ¿no? Entonces, pensar y crear esos espacios para generar condiciones de acceso igualitario, ¿no? O más igualitario, todavía no sé si igualitario, pero más igualitario. Por supuesto que esos proyectos se construyen en un diálogo con los municipios a partir de las iniciativas que tienen y se les va dando forma. Entonces, al mismo tiempo, nuestra política es una política que incentiva el desarrollo de políticas de género. O sea, no es que llevamos la receta cerrada, ¿no? Sino que estamos proponiendo, bueno, sentémonos y pensemos en esta realidad qué es lo que hace falta que creemos como dispositivos para generar condiciones de mayor igualdad. Así que bueno, ese es el laburo, las dos grandes líneas de trabajo del Ministerio, ¿no? La respuesta a las violencias y la promoción de derechos y de igualdad, y me parece que esos dos programas son bien gráficos en el sentido de cómo se construye política concreta, real, tangible en los territorios, ¿no? Y esto lo vemos porque, bueno, las compañeras reconocen un montón cómo les transformó la llegada del Ministerio las situaciones. Lo hablábamos la otra vez, hubo un desayuno con representantes de la CGT, vieron que la CGT en la región La Plata, Berisso y Ensenada se normalizó, entonces se generó una especie de triunvirato. Hay varias mujeres siendo parte de la conducción y estuvieron desayunando con la ministra.
y todas reconocían que la sola existencia del ministerio ya significó un cambio en cómo ellas discuten al interior de sus sindicatos las condiciones laborales, las representatividades, ¿no? Y bueno, y por supuesto cuando eso se traduce en una articulación concreta, en diálogos, en escucharse unas a las otras, ¿no? Lo que van haciendo como estrategias, eso se potencia enormemente, con lo cual nosotras sabemos que parte de la batalla política que vamos a tener en las próximas elecciones tiene que ver con unos señores que creen que lo primero que hay que cerrar es nuestro ministerio, lo tenemos clarísimo, pero también sabemos que muchas de las que van a defender este espacio institucional que hemos construido son las compañeras que han vivido en sus propias condiciones de vida esas transformaciones. Y digo en lo material, pero también en lo subjetivo, que también es material en algún nivel, ¿no? Y que tiene que ver con poder posicionarse como sujetas políticas, en los debates, en las discusiones, en la representación. Tenemos mucha expectativa con lo que va a pasar cuando estén las listas en relación a la cantidad de mujeres candidatas a intendentas. Ahí tenemos un núcleo duro de mucha resistencia. Bueno, ahí no hay ley de paridad en los cargos ejecutivos y a los varones les cuesta como compartir el territorio, ¿no? Vos lo sabés, Sara, muy bien. Bueno, esperamos que todo este empujón político también se pueda traducir, por lo menos en que las que aspiran a esos lugares se animen a dar la disputa y a participar de las PASO, ¿no? Después, por supuesto, que el voto popular va a ser lo que determine quiénes son nuestras candidatas y candidatos, pero creemos que todo esto se tiene que traducir en ese sentido también, ¿no? En cómo construimos liderazgos que disputen, pero que a la vez no pierdan, los feminismos populares vinimos a transformar también muchas cosas de las lógicas políticas, ¿no? Y está bien como eso no perderlo en el camino. Por supuesto que una tiene que entender cuáles son las lógicas y en algunas situaciones negociar con eso, pero creo que también es valioso cuando esos lugares se van conquistando sin resignar, ¿no? Nuestras maneras de pensar la política, de construir los vínculos, esto que decía Araceli de no perder la dimensión de la empatía, ¿no? De bueno, si no podemos solucionar, transmitir que estamos preocupadas, que nos estamos ocupando. Creo que en ese sentido somos unas privilegiadas históricas de estar viviendo este momento, ¿no? Donde todo esto está sucediendo en vivo y en directo, ¿no? Con tanta potencia. Y por supuesto que Cristina es la referencia ineludible de este fenómeno, con sus 2 mandatos, con su potencia, bueno, siendo nuestra conductora política, ¿no? Sí, o sea, a pesar de estar proscripta y de toda la persecución, el daño, el lawfare, bueno, comunicacionalmente todo lo que se le ha atacado, ¿no? Sin embargo, ella mantiene su núcleo de votantes inalterable y el liderazgo político en todas nosotras está intacto, ¿no? Entonces me parece que, bueno, que también en honor a eso, digo, el rol que tenemos que jugar las mujeres y las diversidades en estos contextos, es que algo de lo nuevo estamos trayendo a la política, ¿no? Y bueno, poner eso en valor, defenderlo y ir por más, cada vez por más y más y más. Muy gracias, Lucía. Muy bueno, era justamente la idea que teníamos. Quiero contarles que acá hay compañeras que militan en la provincia de Buenos Aires, algunas concejalas con mandato cumplido, otras que han tenido experiencia de gestión a nivel nacional, incluso también nos están viendo de distintos distritos de la provincia, como Villa Gesell, Mar del Plata, bueno, Moreno ya lo mencionamos, y me parece que esto que nos cuenta Lucía precisamente era lo que nos quedaba por abordar en este seminario, que es apropiarnos de estas herramientas y de estos programas para poder ponerlos en práctica, porque en el ministerio los diseñan,
pero la ejecución tiene que ser de nosotras. Nosotras tenemos que apropiarnos de esto y ponerlo en marcha. Y cuando hay cuando tenemos alguna de las cuestiones, por ejemplo, hablando de la inclusión, hablando de igualdad, del de cerrar brechas, sepamos que hay herramientas con las cuales nosotros podemos hacerlas valer, para hacer valer propiamente el tema. Digo, o sea, lo que tiene que surgir naturalmente como solidaridad entre las compañeras, a veces hay que decirles, bueno, pero miren, también acá está esto programado y diseñado por un Estado que está pensando en estas políticas de ampliación de derecho, y nosotros tenemos que no solamente defender esos derechos, sino también hacerlos cumplir. Así que, y como tenemos aquí, que vamos a hacer circular las palabras a todas estas compañeras, pero tenemos aquí a una compañera que ha pasado por todas estas batallas, muchas de las que vos contaste, Lucía, Virginia las ha transitado, y entonces esto es una experiencia que podemos, nos puede animar, nos tiene que animar a salir a flote de esta situación interna que también lo planteaba Araceli y lo plantean algunas compañeras en el chat. Creo que la experiencia de Virginia, ¿qué dijo? No escuché. Sí, a darnos la ilusión. Y sí, exacto, de eso se trata, de eso se trata. Sí, Virginia, gracias. Sos la prueba. ¿Cómo están, compañeras? No las puedo ver a todas, pero quizás con algunas nos hemos encontrado. Hay alguien que me manda cariños que no alcanzó a ver, por más que me puse los anteojos de lejos. Estuvimos la semana pasada, ¿no es cierto?, en Moreno. Hay compañeras y compañeras de Moreno y les agradezco porque fue un encuentro con muchas y muchos compañeros, y felicito acá a Araceli, la gran organizadora. Yo quisiera retomar algo que dijo Araceli porque sobrevuela y es parte de las discusiones que creo que se han intensificado en esta etapa, que es, se acaba el peronismo, o algo así, ¿no es cierto? Creo que las que tenemos y tenemos muchos años no es la primera vez que lo sentimos, pero yo creo que esto hay que pensarlo en un contexto de crisis epocal, que no es cualquier crisis, es una crisis de características globales, pero que a diferencia de otros procesos de transición y de reestructuración, esta parece ser una crisis donde se agotan muchas cosas, ¿no? Es una crisis ambiental, es una crisis del modelo capitalista financiero, es una crisis de las democracias, por ponerles un nombre, digamos, ¿no es cierto? Pero podrían también ponerse otras definiciones y otras etiquetas. Cuando uno conversa con compañeras, compañeros que saben más que yo, por lo menos, de política internacional, de lo que se está definiendo hoy es un momento de una transición que no se sabe cuándo y dónde termina. En esa transición, algunos creen que pueden pasar cosas muy graves. Creo que estamos en el medio de una guerra, que si alguien aprieta botón, ¡pumba! A pesar de que uno puede analizar y ver la guerra de cómo Estados Unidos ha acumulado, digamos, en esta guerra, pero lo cierto es que, y vuelvo a la transición, en ese juego de la transición, ¿no es cierto?, en ese juego geopolítico, la Argentina está en una situación, antes podríamos decir, somos parte de la periferia, pero en esta etapa con una situación de falta, digamos, de autonomía
muy grande, ¿no? El macrismo nos ha dejado, como dejó la dictadura militar a la Argentina. Y bueno, volver a hablar de la deuda externa, digamos, ¿no? A muchas generaciones, ¿no es cierto? Que hemos crecido, hemos hecho política donde lo central ha sido el tema de la deuda externa, es más que desesperanzador. Entonces, en todo ese proceso, estamos frente a una situación, yo diría, de extrema gravedad, en el sentido de que estamos obligados a ganar la elección. Hace poco, un gran pensador, digamos, del radicalismo, me comentaban que efectivamente es cierto, digamos, que se ha radicalizado las posiciones de los economistas de Cambiemos y que creen que en 10 días van a privatizar absolutamente todo. Entonces, nos va a tener que unir el espanto, pero estamos obligados a un proceso, primero de unidad, ¿no? En una discusión que debemos dar si la Argentina es viable o no es viable, y de cómo nosotros nos plantamos frente a la sociedad en este momento. No quiero alarmar, pero la situación es alarmante. Entonces, ¿dónde nosotras nos colocamos? ¿Cuáles son nuestras militancias? Y acá vuelvo a algo que para mí, no sé, me surge como una idea así casi intuitiva por momentos, de que si hay algo que tiene el peronismo, a diferencia de lo que dicen también algunos intelectuales que nos estudian, no es nuestra capacidad de construcción y de relación con el poder, sino lo plebeyo. Entonces, esta cosa que nos sorprende todo el tiempo cuando vemos a los más humildes, cuando nos encontramos con la militancia, digamos, de los que más sufren, que tienen que poner el cuerpo y no las soluciones, y uno ve esa esperanza y esa potencia, digo, bueno, eso es lo que nos va a salvar, y eso es lo que nos mantiene todavía acá generando cosas, algunas buenas y otras malas, y otras no tanto, diríamos. Entonces yo creo que yo me guío siempre, y mucho más cuando uno está en crisis, como está en crisis hoy lo colectivo, que no es un tema de hoy, es un tema que tiene ya, esta reestructuración tiene 50 años ya. ¿No es cierto? No nos han vencido, pero han pasado 50 años que en el caso nuestro, como país, tuvimos el changüí de los 12 años de la década ganada, pero hay que reconocer, y lo reconoce la propia Cristina, que no solo que faltaron cosas por hacer, sino que no hubieron condiciones de reestructurar la matriz económica y la institucional. ¿Por qué? Porque faltaron cosas. Bueno, por supuesto que siempre se puede gobernar mejor. Yo tengo muchas críticas, pero fundamentalmente porque estas cuestiones tienen que ver con consensos muy amplios. Entonces, ¿qué es lo que yo me guía? ¿No? Ya hablo personalmente. Me guía lo plebeyo, me guía lo que aprendo todos los días, y me emociona y me llena de orgullo de la capacidad de reconstrucción de nuestro pueblo. Cuando digo pueblo sabemos que es un término que hoy tenemos que redefinirlo. Hablo centralmente del peronismo, y pienso, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, las necesidades son enormes. Las necesidades son enormes. Yo siempre digo que el primer escándalo son las 62% de criaturas que son pobres. Y si las mujeres nos ponemos sobre el hombro, digamos, esa problemática no se pone nada. Entonces, a veces yo creo que estamos hablando de cosas que por lo menos no alcanzan. Entonces,
como tarea, digamos, como tarea militante, yo diría como tarea de reconstrucción, lo primero que tenemos que hacer las mujeres es algo que viene también desde el fondo de la cultura y desde el fondo de la historia, digamos. Esta vez darnos un proceso de discusión y de unidad entre las mujeres. Eso pasó siempre en el peronismo, podríamos decir casi siempre, puedo contar la historia más de mi generación en la transición democrática, procesos que yo estoy viendo en distintas partes del país, digo, provincias que no son ricas y provincias que son ricas, municipios que son muy complejos y municipios que tienen actividades económicas dinámicas, realidades muy diferentes, absolutamente muy diferentes. Hay una condición, cuando uno sale del área metropolitana hay vida, ¿no? Sí. Se percibe claramente que hay un crecimiento, que hay prosperidad, centralmente en las capitales de las provincias, en los municipios importantes, que por supuesto que hay muchísimos problemas con la y por supuesto que estamos todo el país atravesado por una lacerante pobreza. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo que deberíamos encarar, digamos, ¿no? Que deberíamos encarar. Hablé de la unidad de las mujeres porque, insisto, no nos cuesta demasiado, no lo hicimos para la elección pasada, a pesar de que recorrimos el país desde el Patria, las históricas, hablando y diciendo, propongamos un ministerio, propongamos quiénes van a ser, propongamos una terna, el peronismo tiene que proponer una ministra, y acordemos aquellos temas que tienen que ver, digamos, con lo esencial, insisto. Si acá no hay una política para la infancia, no hay Argentina. No hay Argentina. Y esto no lo vamos a resolver solo las peronistas. Y no sé si a esta altura que nosotros le pensamos o imaginamos un feminismo, ¿no?, de la ola verde, esa es otra discusión que también no tenemos que dar. ¿En qué situación estamos? ¿En qué situación estamos hoy con el feminismo? Con total certeza, yo puedo asegurar que vino para quedarse ese proceso. Pero en términos organizativos creo que tenemos una realidad bastante cambiante. Entonces, yo imagino que cada una de nosotras nos transformemos en lo que Cristina habla y no se la ha escuchado porque es más fácil demonizarla, que es, lo dijo Yaraceli, acuerdo nacional. Primero recordarán, en la presentación del libro nos propuso el pacto ciudadano, luego habló de unidad nacional, luego habló de economía bimonetaria y de la propuesta que le hace a las oposiciones o a la oposición de los 2, 3, 4 puntos esenciales. Y yo creo que nosotras, las mujeres peronistas y las compañeras del Frente de Todes, tenemos que tener nuestra propia agenda, ¿no es cierto? El gran paraguas o el gran propósito que requiere de una práctica política muy diferente a la que domina estos días, porque un gran acuerdo nacional es todo lo contrario, por un lado a la fragmentación y por otro lado al nivel de sectarismo que llega a niveles que, perdón, yo viví los 70, ¿no es cierto? Y lamentablemente no aprendemos. No sé si no sé, yo viví un sectarismo mayor en la década del 70. Y en ese momento, digamos, los sectarismos costaban mucho más caros que
que lo que hoy cuesta las divisiones o las confrontaciones. Hay mucho sectarismo dentro del peronismo, y eso no es peronismo. O sea, si nosotros no revisamos la historia, ¿cómo se construye ese movimiento nacional? Acá tenemos una que hace historia, pero permítanme, digamos, como diría el Pepe Rosas, con fragmentos de las distintas fuerzas y tradiciones políticas de la Argentina. Por supuesto que llegó un momento que había que peronizar a los anarcos, radicales, conservadores, y ahí Perón la tuvo Evita. No sé cómo hacerlo ahora, porque tenemos no tenemos solo una grieta, hay un proceso, digamos, de desigualdades sociales que antes eran menos complejas que las que, ¿no? Las que hereda Perón y Evita. Entonces, yo confío, tengo mucha confianza, pero yo le doy manija y pienso y convoco a las mujeres, y hablo de esa histórica y forma de organización, esa cultura que tenemos las mujeres de fraternizar, ¿no es cierto? No me gusta la palabra sorora, yo hago política, la palabra adecuada es solidaridad. Entonces, pero Evita hablaba de fraternizar, y también son las dos cosas, es fraternizar y es construir alianzas solidarias entre las mujeres. Entonces, yo lo he dicho en el Patria y lo he dicho muchas veces, que comprendemos las de mi generación. Cuando logramos la ley de cupo, la logramos por afuera de las instituciones. De cierto, por supuesto, con un Consejo Nacional de la Mujer, con un origen con mucha legitimidad, con una enorme debilidad institucional. Yo nunca gané un sueldo de funcionaria, jamás tuve un auto, mucho menos, bueno, esas dos cosas alcanzan, ¿no? El presupuesto se logró en el segundo año. Araceli me mira porque se acuerda, nos iba a ir a bancar. Y sin embargo, el primer año logramos la ley de cupo. ¿Y con qué tuvo bueno, con la voluntad política de construir, digamos, no una masa crítica, una organización de mujeres y una conducción, ¿no es cierto? Y a mí no me puso ni el presidente de la nación, me pusieron las mujeres. Entonces, yo tengo mucho orgullo. Hemos tenido, mi generación, una autonomía y que no veo, digamos, que hoy domine al ámbito, digamos, de las mujeres en general. Acá la desobediencia se recita, no veo demasiada desobediencia. Bueno, y yo cuando estoy hablando de desobediencia, si somos capaces nosotras mismas de hacernos cargo de las cosas que nos tenemos que hacer cargo. ¿Me explico? Digo, a mí me gusta escucharla a la expresidenta. La amo como la amamos todos. Me siento orgullosa de que seamos un país, un movimiento político que haya tenido una mujer y que tenga hoy una vicepresidenta de esa envergadura. Ahora, no espero todo de ella. Yo creo que eso es lo que me parece, que eso es lo que yo me diferencio con muchas de las nuevas generaciones. Entonces, no pedir permiso a nadie. Definir aquellos temas que estamos convencidas que si no lo resolvemos nosotras, y tener la capacidad de mirar un poco más allá del ombligo. O sea, la política está muy autodefinida. Hay poco diálogo, digamos, con la sociedad, y mucho más con los distintos. Yo entiendo que es difícil. Yo entiendo que es difícil. Entiendo que es difícil porque la gente tiene mucho miedo, porque te pasa en Buenos Aires, pasa en mi pueblo, ¿me entendés? Que vengo de una familia que, como todo pueblo, conocida y muy querida, y cuando uno la ve, se cruzan a la vereda de enfrente. Hay odio y da miedo. Pero yo creo que nosotros tenemos que salir a
como hacen los militantes, como hacen las militantes, como las que están, compañeras que están en el legislativo, están en el gobierno, hay que salir fuera del peronismo. Lo ha dicho Cristina más de una vez también. Me acuerdo en un acto, lo empezó a decir, creo, si mal no recuerdo, en un acto en La Plata. Eso requiere, por supuesto que requiere tener una propuesta de gobierno. Por supuesto, no, fue después, ¿no? Me parece que fue después, pero digo que salirnos de nuestros propios espacios, que son, está bien, es confortable, porque vivimos tiempos muy dolorosos, muy adversos, necesitamos amucharnos y darnos fuerza. ¿Y qué más? ¿Y qué más decir? Creo que tenemos que estudiar mucha política internacional. Lo digo para mí, lo digo para el resto. Y tenemos que, me parece que pensar, digamos, los procesos de transformación, no solamente como procesos de construcción en las disputas con el poder. Yo creo que hay muchas cosas que deberíamos hacer por sí mismos, porque no requieren confrontar ni con el Fondo Monetario Internacional, ni con los grupos económicos, ni con los grupos mediáticos. No gobernamos muy bien, que digamos nosotros, ¿no? Esto viene desde largo, ¿no? Desde la transición democrática hasta ahora. Yo he sido muy crítica, por eso no pertenezco ya a ninguna organización política. Soy del Patria, del PJ, me explico, y de otros grupos de mujeres. Pero digo que, y eso le está pasando, hay una desafiliación. Cuando digo desafiliación no lo digo en términos institucionales, ¿no es cierto?, de afiliado al Partido Justicialista. Hay desafiliación muy fuerte de las nuestras y de los nuestros. Entonces, yo creo que animémonos también a pensar cosas que son diferentes y propias. Y me parece que el momento es no tenemos otro momento, si uno mira la situación vista desde la opinión de los propios y de los ajenos, la situación, como dije antes, es de máxima gravedad y nos exige, a mi juicio, pensar distinto, hacer distinto, construir y concebir a la política en forma diferente, pero yo creo que el camino es diálogo social, pacto social, aunque no nos escuchen, aunque el poder no nos escuche, aunque la oposición no nos escuche, hablemosle a la sociedad del beneficio, del diálogo, de la paz, de la soberanía, de un modelo de país, digamos, que nos permita recuperar nuestros bienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Ya que nos dejaste ahí, nos dejaste con un montón de cosas. Sí, hay mucho más, porque vos tenés mucho más y nos dejaste ahora, nos tiraste toda la polenta para que nosotros lo desarrollemos bien. Lo más lindo que tenemos. Claro. Que es lo plebeyo. Totalmente, totalmente. Es eso, y la solidaridad, porque en realidad nosotras nos movemos con la solidaridad. Cuando vemos que flaquea algún sector, o hay pujas, o hay tensiones, lo primero que ponemos, eso, totalmente, totalmente. Y además nos diste un pie, por eso digo que mucho más, porque nos diste muchos pies, muchas manos también, en relación, primero,
al contexto internacional, que es lo que mencionamos al inicio, que por eso publicamos en el aula virtual el manifiesto internacional que se realizó en México, que es la primera. Te hablo a vos, pero tengo que hablar para allá, che, qué maleducada. Tengo que hablar ahí, no acá. Bueno, y me parece que ese es un paso, o sea que me parece, Virginia, que ahí te han escuchado en tus comentarios, y saber qué está pasando en relación a que no es no somos parte del país más perjudicado en esta opresión que está ocurriendo en el mundo, y que tenemos al peronismo para poder salir por arriba de esto. Entonces, me parece que nos diste el pie en eso, nos diste el pie para que las compañeras también puedan compartir con nosotras cómo son las experiencias cuando tienen que lidiar entre lo que es representar, ser representantes en una lista conformada electoralmente cada 2 años, y cómo después o antes es darle continuidad a esa militancia. Porque aquí en este grupo, se ve que somos pocos, pero somos más en el Zoom, hay compañeras que fueron concejalas y hay compañeras que actualmente están en la gestión, como Lucía, como Belén, digo, varias compañeras. Y también tienen que dar cuenta de los desafíos que tienen en el momento en el momento de su gestión, ya sea como en la legislativa o en el ejecutivo, y en el momento en que ya no lo son, pero siguen en la militancia en el territorio. Me gustaría que alguna de ustedes también pudiera intervenir en este punto, porque son experiencias. Sí, te presentas, por favor. Creadora de un gran programa. Por eso fue la experiencia en el ejecutivo. Por eso no es actual lo que fueron y cómo siguieron militando con esa experiencia. Sí, Marcela. Bueno, muy... Bueno, yo comienzo y hago algo rapidito en el eje que nos va tirando Judith acá a última hora, minuto a minuto es esto. Bueno, como decía Judith, en mi caso soy Ayelén Borda, fui concejala, soy concejala, mandato cumplido del municipio de General Paz, de la localidad de Ranchos, comúnmente conocido como Ranchos. Hoy me toca circunstancialmente ocupar otro cargo de gestión, que es una dirección provincial en el Ministerio de Gobierno, pero en esta continuidad de la militancia, en esta continuidad del trabajo que Judith también hablaba. No quiero dejar de hablar de este rol de los concejalas y concejales en este marco, que también lo decía Lucía en su comienzo, lo decía Virginia, aquella que nos dio la posibilidad de ser y de estar también en aquel 30%, en aquel ley de cupo para después llegar a la ley de paridad. Las mujeres muy rápidamente atravesamos uno de los mayores desafíos y obstáculos, en principio, para poder votar. Allá es imposible no mencionar a Evita, no mencionar a Virginia y a las tantas mujeres valientes y poderosas que allá por el 91 se animaron a la ley de cupo para darnos la posibilidad de integrar las listas. Después, 2017, la ley de paridad de género, para continuar con la posibilidad de que seamos parte y que hoy estemos sentadas acá, pero que también estemos sentadas en cada una de las bancas. Pero tampoco puedo dejar pasar que más allá de esos enormes esfuerzos, está la estadística que la mencionaba Lucía cuando hablaba y el gran desafío que tenían aquellas concejalas que hoy ocupan esos espacios, que es ¿por qué no ocupar las intendencias? En 2019... tuvimos 6 intendentas de 135 municipios, 6 intendentas elegidas por la voluntad popular. Y cuando uno habla de ese número, hablamos del 4,4% sobre el 95,6% de hombres intendentes que... No aumentó en el año 91. Paradójicamente tuvo una... Paradójicamente, con Eva, en la primera incorporación del Congreso, ahí hizo un pico que nunca después pudimos alcanzar en la representatividad, porque después, como decía Virginia, fue bajando. No obstante eso, somos más.
y son más las intendentas porque, y no es casual, aquellos intendentes que ocupaban cargos locales se fueron a ocupar cargos de mayor jerarquía. Eso hizo que muchas, eso hizo que muchas de las concejalas, en primer término, pudieran hoy ser intendentas. Aproximadamente 9 intendentas son las que hoy ocupan esos cargos, mayoritariamente peronistas. Eso creo que también es lo que nos marca una gran diferencia. Y eso no es casual, y un poco lo decía Lu cuando hablaba del porcentaje de mujeres que fueron en listas. Lucía planteaba que tenemos el gran desafío en esta elección 2023 de cuántas listas están encabezadas por mujeres. Si nosotros nos vamos al 2019, vamos a darnos cuenta que de 489 listas que fueron presentadas en la provincia de Buenos Aires, solo 84 fueron encabezadas por candidatas a intendentas mujeres. Lógicamente, eso es lo que después nos deriva en un 4,4% o un 6 sobre 135 municipios. Así que, sin lugar a dudas, ahí tenemos el gran desafío, y no quiero ahondar en números y en estadísticas, y sí en ahondar un poquito en el por qué tenemos ese gran desafío. Tenemos ese gran desafío porque la tuvimos a Eva, porque tuvimos mujeres valientes como Virginia que hicieron historia dentro de los congresos. Tenemos nada más y nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner, que hoy nos abandera y es quien nos impulsa a seguir adelante y a seguir militando, al igual que los hombres, porque en esta la política se entiende de a dos también, y no el hombre adelante y la mujer atrás, como históricamente se ve. Pero tenemos también el gran ejemplo de nuestras abuelas y las abuelas de Plaza de Mayo, que se animaron a hacer, y hace muy poquito vivimos y todavía tenemos a flor de piel el 24 de marzo, se animaron a hacer aún lo que los hombres no se animaron a hacer. Tenemos a aquellas mujeres que están en las ollas populares, tenemos a aquellas mujeres que se organizan día a día, y tenemos a aquel colectivo hermoso que fue el creador, en cierta manera, además de la voluntad política peronista y kirchnerista también, de la creación de 2 ministerios como el Ministerio de las Mujeres y el Ministerio de las Mujeres de Nación y de Provincia. En ese marco y en ese contexto es que es imposible no hablar de lo que nos identifica, lo que nos trajo a la política, quizás primero la militancia, segundo nuestros cargos como concejalas, para hoy seguir ocupando otros cargos, pero a su vez seguir con esta militancia, que es lo que más nos fortalece y lo que más nos gusta. Eso en márgenes generales. Ahora simplemente voy a hacer alguna acotación que veníamos charlando con Edith previamente, y haciendo una reflexión muy rápida de lo que fueron diciendo también, fundamentalmente de lo que venía diciendo ahora en sus comienzos. Estamos atravesados y atravesadas, el peronismo fundamentalmente, por internas y por una interna que todavía no está zanjada de alguna manera, y una interna que no nos da un candidato o una candidata en primer término, al menos. Todas las que estamos acá sentadas tenemos nuestra candidata, pero bueno, hace falta dar un paso más y convencerla a ella, y hacer también que la política y que la justicia esté a la altura de las circunstancias para que realmente Cristina Fernández de Kirchner sea nuestra candidata. Pero cuando hablamos de que las internas nos atraviesan y que como peronistas necesitamos generalmente este orden y esta cuestión ordenadora que nos tiene acostumbrada el peronismo, también creo que es importante que digamos quiénes están enfrente, porque si no podemos hablar en primera persona del candidato o la candidata que tengamos nosotras, sí sabemos quiénes están enfrente. Y en ese contexto, muy rápidamente les cuento que estuvimos haciendo una recorrida con Pablo Vera, que trabaja en el Ministerio de Gobierno, hablando de este libro de Macri. No por esto estoy invitando a leerlo, no lo lean, no hace falta, no es necesario, compañeras. Este libro que dice ¿Para qué? De Mauricio Macri. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque en este libro ¿Para qué? Macri realmente cuenta el para qué querría volver a gobernar. Y que gobierne Macri es que gobierne cualquiera de las personas que están también a su alrededor, y con eso mencionamos a Santilli, mencionamos a Horacio Rodríguez Larreta, mencionamos a Ritondo, mencionamos nada más y nada menos que a Bullrich, después de los comentarios que ha tenido en el día de hoy, y a cada uno de los candidatos que lo identifican. En primer lugar, uno se pone a pensar en ¿para qué, Mauricio, te pusiste a escribir? ¿Y para qué nos viniste a contar descaradamente lo que pensás hacer y lo que piensa hacer no solamente él, sino su proyecto de gobierno?
Y ahí Virginia nos venía relatando y un poco lo adelantaba qué es lo que van a hacer. Y en este libro él lo dice muy rápidamente lo que va a hacer él y lo que va a hacer este proyecto de país que tienen Horacio, que tiene Burrich, que tiene Santilli, que tiene Ritondo, Vidal y todos quienes les acompañan. Lo que va a hacer es rápidamente forjar lo que él llama un capitalismo verdadero, porque él lo que dice es que en lo que más ellos fallaron como proyecto de gobierno es en el gradualismo. Entonces, si hicieron lo que hicieron y así se consideraron no graduales, imagínense lo que puede hacer rápidamente. Y en ese libro hacemos el ejercicio de leer solamente dos páginas. Y ahí mismo menciona palabras como ir a un capitalismo verdadero, menciona directamente la necesidad de cerrar y eliminar las empresas públicas, entendiendo de que asfixian al sector privado, porque solamente el sector privado es el que nos puede sacar adelante. Porque ahí también habla de que hay que ir rápidamente a hacer una reforma judicial, laboral y previsional. Ya lo pasamos, ya lo supimos, ya vimos a nuestros abuelos cómo fueron amedrentados detrás de un congreso y sabemos que eso va a volver a pasar si ellos vuelven a estar. Entonces, mientras tanto, en este saber y en ordenarnos nosotros a nivel nacional y que ojalá que tengamos la candidata que cada una de las que estamos acá sentadas queremos, pero si no sabemos que cualquier candidato del peronismo y kirchnerismo va a ser mejor que el de ellos, lógicamente, y ahí vamos a estar adentrándolo, pero mientras tanto conocer quiénes son ellos y qué proyecto de país nos están diciendo. Y lo único y lo último que digo es que paradójicamente, cuando Macri empieza a leer, a escribir su libro, que no lo escribe él, lo escribe Abeluto, porque bueno, todos sabemos que quizás no es uno de los más desde los más eruditos, él dice que encuentra esa vocación de servicio cuando está secuestrado. Todos recordamos que a Macri allá, años atrás, lo secuestran con todo el equipo de los comisarios y demás, y en ese contexto él dice que ahí, encerrado en cuatro paredes oscuras, él encuentra su vocación de servicio, y uno ahí se pregunta ¿para qué lo secuestraron o para qué lo largaron? Pero bueno, ¿a qué está? Es lo que está enfrente, pero con un proyecto de país que hoy tiene otro nombre, pero que tiene los mismos indicios, que tiene las mismas ganas de destruir, como ya lo destruyeron, y me parece que es un poco ahí donde nosotros tenemos que retomar todo nuestro mayor impulso, como decía Virginia también, en la unidad. Somos nosotras las mujeres las garantes, nuevamente también de generar esa unidad, para que en cada territorio podamos tener los mejores y las mejores candidatas que vuelvan a devolver la posibilidad de volver a soñar con un país para todos y para todas, pero fundamentalmente porque todas las que estamos sentadas acá, las que están del otro lado de la pantalla, sabemos que solo si gana el peronismo es la posibilidad de que el pueblo vuelva a ser feliz. Así que simplemente eso, tenemos muchísimo para hablar, coincido en la política internacional, coincido en lo que manifestabas de cómo nos impacta la guerra, coincido en que tenemos que saber mucho más de eso para poder expresarlo y para poder contárselo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, pero sin lugar a dudas el único camino es la unidad, que llegue con diálogo, que llegue con debate, que llegue poniendo todo lo que hay que poner, no una unidad ordenada, sino una unidad que nos fortalezca, pero que nos vuelva a traer el peronismo, no solamente en el ámbito nacional, sino provincial y en cada uno de los territorios que tanta falta también nos hacen. Así que, a ustedes. Gracias, Ayelén. Vamos a intercalar con alguien del Zoom y luego le pasamos a Marcela. Mientras Paula... No, perfecto. Gracias, Marcela. Sí, Paula, podemos darle audio o Julián, no sé, me mareo. Sí, ya está Belén con el audio habilitado. Ya está Belén. Bueno, Belén, te pasamos el micrófono y por favor, presentate. Gracias por intervenir. No sé si se me escucha bien, yo por momentos les escucho un poquito cortadas, pero bueno, primero que nada me llamo Belén Falduti, soy la secretaria de Políticas de Género y Juventudes del municipio de Villa Gesell, municipio compañero, y veo también ahí algunas compañeras geselinas que están conectadas. Y primero que nada agradecer y saludar, me hubiese encantado estar ahí, porque siempre un abrazo de Judith viene muy bien para momentos difíciles, pero veo también muchas caras de compañeras. Yo las estoy escuchando atentamente y me habían quedado varias cuestiones como
como para... ahí está Silvia, también Geselina, me habían quedado como varias cuestiones ahí en el tintero, hay un montón de cosas para aportar y me parece clave estos espacios también de escucha de las experiencias de otras compañeras. Obviamente ha hablado Lu y el trabajo del Ministerio de Mujeres de Provincia es algo que yo resalté recién en el chat y me parece que para la que no lo sepa, que esté en este momento conectada, por lo menos Villa Gesell, al momento en el que yo asumí como secretaria, fue el municipio número 16 en tener una secretaría. Entonces, estos procesos de jerarquización y de puesta en valor de los espacios de gestión de políticas de género, en términos institucionales, no solamente suceden a nivel nacional y provincial, sino también a nivel municipal. Y a nivel municipal también se encuentran con un montón de dificultades, como nos sucede a nivel provincial y nacional. Es como que permanentemente tenemos que estar reforzando la idea de que somos necesarias y que la Secretaría, primero convencernos nosotras, decir, bueno, nosotras llegamos a este lugar, merecemos esto, y en todo caso no es un cartel más grande, es la posibilidad de empezar a pensar en otras cosas por fuera de correr atrás de un montón de urgencias. El hecho de que estemos acá sentadas charlando esto, cualitativamente ya es un montón, porque significa que existe un espacio que está cubriendo otras necesidades. Y muchas veces para nosotras, para las mujeres, el lugar del cuidado y el lugar de salir corriendo es como una exigencia extra que supuestamente tenemos que hacer porque nos invoca una especie de vocación divina de hacer un sacerdocio de cada cosa que supuestamente hacemos. El hecho de ponerle un salario, ponerle un nombre, ponerle una institucionalidad, es todo un desafío y para nosotras mismas creernos todo esto que está sucediendo, a mí me parece que también, por lo menos la Secretaría tiene un par de años menos que el Ministerio. Yo tuve la suerte de asumir en enero del 2022 y está de más decir, y coincido con todas las compañeras que han caracterizado lo que tenemos enfrente, y esto ya lo digo como militante, que seguramente yo sea uno de los primeros espacios en ser barridos en el caso de que triunfe la derecha, y lo tengo recontra claro y tratamos de transmitirlo permanentemente, y a veces que cuesta muchísimo porque a veces está esta cuestión de que el derecho adquirido parece algo que está por fuera de la voluntad política de que nos gobiernan, y la realidad es que no es así, y eso tratamos de transmitirlo con toda la delicadeza del mundo, en esto de saber que nosotras estamos garantizando algo que por ley corresponde que lo hagamos, que estemos presentes no solamente en la reparación y en el acompañamiento de las violencias, sino que también en la prevención de esos espacios. Como bien mencionó Lu, nosotros trabajamos en una línea también que intenta abordar masculinidades, que intenta tener una presencia fuerte en actividades de promoción y de prevención de violencias. Pero bueno, a veces cuesta explicarle a la gente que no nacimos de un repollo, que nacimos precisamente de la voluntad política de un intendente que quiso hacer esto en Villa Gesell y que me escucha permanentemente, aunque por momentos no me entienda, me escucha, que es muy importante. A veces que los compañeros, si no nos entienden, que nos apoyen o que sepan de dónde correrse. Así que el proceso acá también es complejo, y los señalamientos generalmente están hacia nosotras y permanentemente en establecer que supuestamente yo soy, o la Secretaría es un gasto superfluo, que obviamente yo soy la pibita que habla con lenguaje inclusivo, por momentos la puntera, por momentos he recibido cualquier tipo de descalificación, y creo que gran parte de lo que me ha ayudado el feminismo es a reivindicar a veces esas palabras, de la misma manera que reivindicamos cuando nos dicen putas, cuando nos dicen gordas, cuando nos dicen un montón de cosas, nosotras tomamos eso y lo volvemos bandera. Y sí, obviamente, si me van a decir puntera por ser una secretaria que está en todo caso presente en espacios territoriales, perfecto, seré la primera puntera, y si en todo caso también me dicen que soy una rata de biblioteca, seré en todo caso la persona que está interesada por formarse. Pero como experiencia es todo un desafío, y sí, vuelvo a recalcar esto de la presencia a veces de Ministerio de Mujeres tanto de provincia como de nación. Y algo muy importante que
hay que inclusive pensarlo a futuro, es algo que hace el Ministerio de Mujeres, que lo mencionó al pasar la compañera, que es no tirarnos por la cabeza un programa o una idea. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos GESEL, tenemos nuestras propias características que seguramente sean muy distintas a las de municipios como los que veo acá, y compañeras de Moreno, por ejemplo, que también tienen un espacio de gestión de políticas de género zarpado. Pero nosotras somos GESEL y seguramente las cosas que necesitemos en GESEL van a ser muy distintas a las de un municipio como el de Moreno, y la provincia es muy diversa en ese sentido. Entonces, cualquier programa de provincia, lo que tratamos de hacer permanentemente es dialogarlo con las compañeras en la adaptación local de esa herramienta. Y precisamente es esto, decir, bueno, nosotras como municipio, lo que tengo que hacer yo, básicamente como funcionaria, es articular con los recursos provinciales y nacionales que puedo llegar a tener en mi territorio, porque obviamente los municipios tenemos que demostrar que es inversión y no gasto, claro. La compañera Samantha dice eso. Yo no puedo evitar no mirar el chat cuando hablo, lo digo porque, y cuando me vaya yendo por las ramas, Judith, haceme así. Pero sí, permanentemente tenemos que demostrar esto, que somos una inversión y no un gasto, pero también está esta cuestión, que hay otros compañeros desde otras secretarías que no tienen que permanentemente demostrar que son una inversión y no un gasto, y nosotras sí, o a Secretaría de Salud o a Secretaría de Seguridad no les piden esto de que eliminen de manera total el delito o la enfermedad, como puede llegar a suceder, pero las áreas de género permanentemente, cada vez que algo sucede, nos empezamos a preguntar, algo trágico sucede, nos empezamos a preguntar para qué existimos, nos lo preguntamos inclusive nosotras. Pero bueno, los desafíos son esos. Sí, me quedé pensando mucho, y esto lo digo como militante, que en mi caso me toca ocupar un lugar en Nueva Mayoría, en Patria Grande, dentro del Frente Patria Grande, y está esto de la agenda feminista en el 2023, ¿qué pasa con esa agenda feminista? Y que muchas veces terminamos escuchando esto de que la agenda feminista está como anestesiada, que está como más calmada, que el movimiento ya no es el mismo, y a mí me parece que está muy interpelado también por otras cuestiones que se han mencionado acá, que tienen que ver con el acceso a derechos básicos, y empezar a entender que hay un montón de deseos que no tienen lugar si hay necesidades básicas insatisfechas, y me parece clave esto, dentro de los feminismos populares, tener en cuenta de que hay compañeras que están bancando la olla, que están en situaciones complejas, y que obviamente siempre es preferible un candidato dentro de la unidad a lo que está del otro lado, porque lo dicen abiertamente hoy en día. Hay una pretensión de aniquilación de todo lo popular que ya ni siquiera se oculta. Es realmente descarado lo que sucede a nivel democrático, y lo hemos visto en el intento de magnifemicidio de la compañera Cristina. Pero yo creo que lo que sucede con esa agenda feminista es que está un poco más en diálogo con esta agenda popular. Pero bueno, espero que haya servido mi aporte. Yo me sumé medio un poquito más tarde, y vuelvo a agradecerles a todas las que están ahí. Veo un montón de compañeras zarpadas, y gracias de nuevo, Judith, por el espacio. ¡Uy, cuántos aplausos, Belén! Me encanta. Bueno, justamente de esto se trata, ¿no? De ir compartiendo por la diversidad que tiene la provincia de Buenos Aires, que cada lugar tiene sus particularidades. Esto es lo que tenemos que saber, porque a veces hay como consignas, ¿viste? No, pero pará, tenemos en Ranchos te pasa una cosa, en Vicente López otra, en Moreno otra, y en Gesell otra. Y en el Chaco ni hablemos. A ver. Otra cosa, disculpen que tuve que interrumpir un minuto, pero Rosana está preguntando, y ya le doy la palabra a Marcela, que me interesa también que ella nos diga algunas palabras. Acá en el chat Rosana nos dice qué medidas o sanciones se pueden tomar con legisladores, senadores que abandonan sus sesiones irrespetuosamente. Yo lo que les quiero decir que no hay ninguna. Lo que tienen que hacer es cumplir con la Constitución, y para cumplir con la Constitución, exactamente, Marcela, es no votarlo. Por eso es muy importante que sepamos qué vamos a votar en las próximas elecciones. Si vamos a votar
a hombres y mujeres que cumplan con su responsabilidad porque son delegados nuestros en esos lugares, o van a presentar sus propios intereses, y lo que están haciendo, en este caso muy especial, porque creo que ella se refiere a lo que fue en el Senado, que fue terrible, esto, chicas, es un golpe, no lo disfracemos, ahora te doy, sí, ahora te doy, pero lo del Senado verdaderamente es un golpe institucional, claramente es tirar por la borda a las instituciones, y me parece que de eso se trata. Por eso nosotros tenemos que transmitirle al conjunto por qué votamos lo que votamos y quiénes son nuestros representantes del pueblo. Vení, querías agregar algo ahora. Y por favor, Marcela, te voy a pedir unas palabras. No, 2 segundos porque es interesante eso de que se paran y se van. Porque esto lo hacen a nivel nacional, lo hacen en el Senado, lo hacen en la Cámara de Diputados, lo hacen en las legislaturas provinciales y lo hacen en los consejos deliberantes. Yo creo que sí, de la misma manera que en el 2015 la línea que bajaba era la onda alegría, globitos, y respondan cualquier cosa cuando les pregunten. Vos le preguntabas de la deuda y te contestaban de los hijos. Bueno, yo creo que ahora la línea es hagan bardo. Entonces lo hacen, se paran, gritan, hacen gestos obscenos. Insisto, en Moreno lo hicieron, le fueron a gritar en la cara a la intendenta, le revolearon unos cuadernillos, yo lo tuve que parar con la mano para que no lo tocara, porque lo que ellos querían era que si la agredieran a la intendenta yo lo mandara a detener, y entonces se hacía todo un círculo. Y bueno, es lo que no hay que hacer, simplemente es eso. Es una línea de bajada de campaña, y no hay que espantarse. Yo creo que más bien hay que dejarlos que pase el bardo y seguir. No, lo que estoy diciendo... Está bien, sí, eso está bien. Uno explicita que está en contra de las instituciones democráticas, que son violentos y todo lo demás, pero también creo que lo que hay que explicitar es que es una técnica de campaña. Y listo. Bueno, compañera. Bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy primero? Bueno, soy Marcela Cortielia, yo soy actualmente directora nacional de articulación de políticas integrales de igualdad. Diste una explicación hermosa por la cual tenemos estos nombres largos, pero a veces no es suficiente esa explicación. Ex concejala y sobre todo militante feminista y peronista. Y ya que estoy acá y voy a, como nos decía Néstor, que seamos rebeldes, y creo que estamos bastante adormecidas y somos muy políticamente correctas, y eso entra en contradicción con el peronismo, porque si el peronismo no es revolucionario, no es, y tenemos una crisis enorme de identidad con respecto a qué representa el peronismo, para qué queremos vocación de poder, o sea, por qué tenemos que tener el poder, para qué tenemos el Estado y a quién representamos. Entonces creo, porque yo podría hablar, y compañeras, estoy a disposición como funcionaria de todas las políticas que viene desarrollando el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en Nación, me pueden escribir, queremos llegar a todos los lugares, estamos yendo a territorios, no lo hacemos desde los escritorios, sino que escuchamos, modificamos y diseñamos políticas para que no sean enlatadas, sino que les sirva y que sean acceso de derechos. Pero dicho esto, me interesa en este lugar y en esta cuna que fue la Resistencia, el Instituto de Patria, empezar a reflexionar un poquito sobre nuestro papel como feministas dentro del movimiento nacional y popular. Digo, si hoy nosotras no somos las revolucionarias, no somos las que alzamos la voz, no somos las que marcamos el camino, creo que no lo va a hacer nadie. Y hoy Cristina está proscripta no de una candidatura nada más. Y eso me parece que hay que empezar a cuestionar y darle un poco más de vuelta.
Hoy la proscripción es a la conducción de la compañera al movimiento nacional y popular. ¿Y por qué la proscriben? La proscriben porque ella representa eso de justamente que es parte del pueblo y que no va a traicionar los intereses de las mayorías, de esa plebe también que decía Virginia. Entonces, hoy quieren proscribir a la justicia social y no hay feminismo sin justicia social. Entonces, muchas de nosotras que también estamos hablando y alzamos las banderas del feminismo, no podemos dejar de hablar de cuál es el proyecto nacional y popular que abraza a los feminismos en toda su diversidad y por qué somos feministas, que no es otra cosa para que reine el amor y la igualdad. Entonces, para mí, a ese Cristina 2023 hay que llenarlo de contenido y me parece que hace mucho que no tenemos lugares adentro, no esa fragmentación que tenemos, que no en vano la política neoliberal nos ha atacado y nos ha fragmentado, que ahora es mucho más importante una imagen que un proyecto y que el contenido, y me parece que nos debemos espacios de plenario, de militancia, de institutos, armemos otra vez la rama femenina, peronista, porque necesitamos debatir qué estamos defendiendo, porque entendemos que hay una derecha que viene a hacer todo eso, pero tampoco entendemos qué venimos a hacer nosotras y qué venimos a proponer al pueblo. Y nosotras venimos a proponer distribución de la riqueza, venimos a proponer un Estado fuerte para que garantice derechos, venimos a proponer representantes del pueblo que defiendan hasta lo último, que no se vendan, que estén ahí. Bueno, todo eso para mí hay que llenarlo de contenido. Porque hoy el pueblo no va a firmar cheques en blanco como hicieron en el 2019. Y en ese problema estamos. Y la gente pide a Cristina porque saben lo que Cristina representa, saben lo que es, y por eso la proscriben, y por eso tiene la cantidad de causas que tiene, y por eso siguen teniendo esa violencia política, mediática y judicial. Pero ¿qué pasa? ¿Nuestro proyecto nacional se termina en Cristina? O mejor dicho, ¿le vamos a poner en el hombro a Cristina toda esa carga porque si no desaparece el peronismo? Bueno, no, compañeras y compañeros. Nosotros necesitamos empezar a decir qué es lo que vamos a hacer. Porque le está pasando lo mismo que le pasó al peronismo con Perón, a Evita. Uno, para distribuir, tiene que enfrentarse a los poderes concentrados de poder, porque lo que hay que darle a este 50% de pobreza o a estos niños y niñas que no comen todas las comidas que tienen que... hay que sacárselos a alguien. Y esto es tan simple, como decía Jaureche, no hay que hacer una situación y hablar, o sea, si nosotros le pagamos solamente al Fondo Monetario Internacional, bueno, no le pagamos la deuda histórica que tenemos con los más postergados y las más postergadas. Entonces, hay que buscar una comunicación llana, pero también saber qué es lo que vamos a decir, porque agarramos a cada agrupación política que hoy está dentro del frente de todos y la verdad que tienen definiciones absolutamente distintas, en algunos casos contradictorias. Entonces, ese mensaje a la sociedad y a la ciudadanía no podemos dar. Entonces yo digo, tomemos esa marea verde en las calles de feminismo, pero también para compañeras. Queremos compañeras sentadas en las mesas de toma de decisiones. No puede ser que sean solo los tipos en una mesa ratona que hablan por nosotras y encima ni siquiera tienen una perspectiva de género, ni de diversidad, ni de feminismo en el sentido más revolucionario de distribución de las tareas, de la riqueza, del tiempo, digamos.
no tienen definiciones. Yo creo que nosotras nos sentamos acá y tal vez en 4 horas sacamos 3, 4 puntos para ir a tocarle el timbre a la vecina y a los vecinos. Pero esto es lo que no se está haciendo. Y a mí me llama mucho la atención que tenemos cuadros, digo, Cristina, que dice, agarren el bastón de mariscal y salgan a... Y después tenemos un montón de compañeras que pueden estar, que pueden ser voceras, que pueden transmitir, que deben estar en las mesas de decisiones. Y la verdad que no están. Y que las llaman solamente para sacarse la foto porque queda políticamente incorrecto. Digo, obviamente... En este caso, mis conductoras son las dos Cristina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Álvarez Rodríguez. Pero entiendo que no estamos en las mesas. Entonces, si no estamos en las mesas, hay que patear las mesas, porque hoy la patria está en juego. Vamos al preperonismo. Vienen a privatizar todo, a sacarnos todo, y están ahí de borrar el modelo sindical argentino que tanto bien nos hizo y que sigue siendo la columna vertebral de este movimiento. Entonces, la verdad que las internitas, si me llamaste, no me llamaste, cómo lo hiciste, qué sé yo, si armamos una mesa más chica, una mesa más grande, que el plenario, que si... digo, estamos viéndolo todo el tiempo y me parece que nosotras en los distritos y en las provincias tenemos que pensar o en una mesa feminista o en un desprendimiento y poner claridad en algo que Cristina lo dice muy claramente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros hoy con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional no podemos distribuir la riqueza, entonces hay que ver cómo hacemos otro. Fin. ¿No? Si nosotros no podemos decir que hoy tenemos el nivel de desempleo más bajo de la historia, cuando el más del 35% de los trabajos formales están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, entonces hay algo ahí que no podemos dar unos números exitosos cuando no los tenemos, cuando no les alcanza ni siquiera, no llegamos a la canasta básica para alimentar bien a las futuras generaciones. Entonces, ahí tenemos, bueno, ¿cómo queremos, cómo vamos a discutir el trabajo que se viene? ¿Queremos las 6 horas? ¿No queremos las 6 horas? ¿Cómo en los espacios, sí, los espacios de cuidado? Digo, hay muchas cosas concretas y me parece que hoy, la verdad, no estamos escuchando ninguna cosa, con ningunos puntos, ni 2, ni 3, ni 4 concretos para ir a la ciudadanía a militar. Nos mandan siempre a militar en territorio y quiero decirles que siempre estamos militando en el territorio. Lo que necesitamos es una dirigencia que baje una línea concreta para que todos y todas y todes digamos lo mismo a lo largo y a lo ancho del país. Eso es algo que las dirigencias tienen que sentarse, que nosotras sí podemos exigir como militantes y como referentas de cuadros medios, y me parece que urge que lo hagan ahora. Hay que dejarse de mirar el ombligo y hay que pensar en lo que está en juego en la patria. Muy bueno. Bueno, la verdad que un excelente cierre, porque ya no nos quedan más minutos. Así que, porque a las 20 en punto se corta el Zoom. No, pero fue muy importante todo lo que nos dijiste. Me parece que nos cerró perfecto, según lo que ya venía hablando Virginia, con el tema de la inclusión de las mujeres y la pelea que llevó y cómo la tenemos que seguir peleando, y cada una en sus lugares. Quiero decirles que Cris Álvarez Rodríguez, que fue la que nos dio la bienvenida en el inicio del seminario, como en cada uno de los seminarios que hacemos desde la Comisión de Mujeres del Patria. Ella es la que, yo lo coordino, pero es ella la que es la referente de esta comisión. Nos mandó también un saludo en el día de hoy. Como todos saben, había reunión en Casa de Gobierno en La Plata y casi que era imposible, pero sabemos que ella siempre está alentando estas intervenciones. Quiero saludar a las compañeras en el chat que agradecen y felicitan y coinciden con tus planteos y con las
menciones de cada una de ustedes. Sin duda, nosotras, este era precisamente uno de los ejes, estamos en el territorio. Necesitamos explicar, contar y decir qué es lo que estamos haciendo y a dónde vamos. Y creo que este es el gran desafío que tenemos y espero humildemente que con este seminario hayamos podido aportar a eso, a que tengamos las herramientas para poder trabajar en este gran desafío que tenemos y en esta gran embestida, porque así como Rosana y Araceli comentaban las provocaciones que tenemos permanentemente en lugares institucionales, o mismo Belén, como con sus discriminaciones, esto cada vez va a ser un poco más, va a ser más fuerte, y lo advirtió Virginia, va a ser cada vez peor. Entonces estemos unidas, solidarias, no nos miremos el ombligo, miremos el conjunto, miremos a nuestro pueblo, abracemos a nuestro pueblo. Ellos nos están necesitando porque nosotras somos las militantes que tenemos que procurarles el cambio para que puedan vivir con sus sueños y con dignidad. De esto se trata. Así que, compañeras, muchas gracias por haber compartido estas jornadas con nosotras. Volvemos, como siempre, Araceli, vamos a volver con nosotros, con Virginia, que es otra compañera que siempre nos acompaña en estas charlas, y muchos abrazos a todas y a todos, porque hay varones también. Agradecerles a todo el equipo que trabajó en la logística, ya sea desde el aula virtual, como en las preguntas, ahí está Gaby, Paula, Tati, Julián, nuestro operador estrella, Marcelo. Así que esto me parece que también reconocerles a ellos este trabajo es parte justamente de nuestra militancia, ¿no? Y de nuestro compañerismo.